Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez. Soy el responsable del área de poliuretanos. Aquí en USEC. Les pido por favor, antes de que comencemos, nos ayuden con sus micrófonos y cámaras apagados, sobre todo con el fin de que la presentación sea más dinámica y la información que les podamos traducir sea de la mejor manera posible, ¿no? Como les comentaba, pues bueno, sean ustedes bienvenidos, les agradezco mucho su presencia, sean ustedes bienvenidos a esta webinar. Tradicionalmente ahora lo que estamos haciendo es que mes con mes estamos tratando de llevar un nuevo webinar de diferentes temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los poliuretanos. Vamos a tratar de darle un enfoque diferente a lo que estamos, como acostumbramos a ver a los poliuretanos. Vamos a ver otras cosas diferentes. En esta ocasión vamos a ver lo que es la clasificación y selección de poliuretanos, pero por aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, les repito mi nombre, soy Rodrigo Rodríguez, soy el responsable del área de poliuretanos. Yo estoy aquí ubicado en la Ciudad de México. Bueno, como platicábamos en un principio, pues la idea es para que podamos tener una comunicación adecuada sin que se nos trabe la señal. Les pedimos mucho mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Por otro lado, la parte de preguntas la vamos a manejar a través del chat. ¿Cómo va a ser esta dinámica? En cualquier momento de la presentación, ustedes siéntanse libres de escribir en el chat todas sus preguntas y nosotros al final de la sesión vamos a irlas retomando. ¿De acuerdo? Esperamos poder contestarles todas sus preguntas de manera satisfactoria y adecuada. Siguiente, por favor. Antes que nada, también quisiera presentarles a Adrián de la Cruz, el ingeniero Adrián de la Cruz, que él va a ser el responsable de darles el 100% de la información de esta presentación. Él se encuentra ubicado en la ciudad de Monterrey actualmente, sin embargo, él estuvo aquí en Ciudad de México, llevaba también en la parte de poliuretanos, entonces, pues bueno, toda la experiencia la tiene. Y pues de manera de introducción, de manera muy rápida, ustedes saben que los poliuretanos, pues generalmente lo que nosotros cuando andamos buscando un poliuretano, siempre nos referimos a la dureza, ¿no? Pero ojo, la dureza no es lo más importante. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta, como son sus resistencias químicas, las propiedades mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata esta presentación. Vamos a tratar de cambiar el enfoque que nosotros tradicionalmente o como tradicionalmente vemos a los poliuretanos, con el fin de que en algún momento ustedes también puedan ser un poquito más críticos en la aplicación y en las piezas que ustedes tienen que fabricar, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Adrián. Les cedo la palabra para que comencemos y que nos apoye con toda la información que nos va a compartir. Yo seguiré aquí dentro de la presentación. Más tarde estaré participando, estaré teniendo algunas intervenciones, pero cualquier duda, cualquier comentario, siéntanse libres de hacerlo a través del chat. Y pues bueno, sin más, los dejo con Adrián. Y pues muchas gracias nuevamente a todos aquellos que se unieron y que se siguen uniendo a la presentación. Y pues muchas gracias, aquí los vemos más tardecito. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primeramente agradezco el tiempo que nos están brindando para la presentación de esta webinar que como comentó el ingeniero Rodrigo. Bueno, estamos tratando de darles enfoques distintos, pero sobre todo herramientas para que podamos obtener resultados óptimos en nuestros productos finales. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el tema que vamos a abordar dentro de esta webinar, y básicamente el programa consiste en la definición de un poliuretano, la clasificación en términos generales del poliuretano y a su vez hacer las subdivisiones de acuerdo al origen químico, lo cual nos va a permitir poder tener una selección adecuada y en consecuencia una aplicación con el mejor rendimiento o la mejor eficacia dentro de nuestros productos para el usuario final. Ok, vamos a empezar por la definición, ¿no? El proceso de fabricación de un prepolismo consta de la adición porcentual exacta de glicoles e isocianatos, donde mediante las dosificaciones y los procesos térmicos nosotros vamos a obtener materiales con diferentes propiedades y aplicaciones. De manera esquemática aquí pongo lo que es un glicol más un isocianato que nos da el poliuretano.
Es importante tomar en cuenta ahorita el glicol, que va a ser un punto medular de esta presentación, que nos va a permitir entender parte de los conceptos de cómo clasificamos, cómo seleccionamos y a qué tipo de aplicaciones vamos a ir enfocados de acuerdo a esto. Pero bueno, vamos primeramente, ¿cuál es la clasificación en general de los poliuretanos? ¿Cómo los tenemos clasificados? Del lado derecho están los llamados TPUs, que son considerados los poliuretanos termoplásticos. Estos son materiales que ya vienen en un estado físico como pellet, en la presentación como si fuera un polietileno, un PVC, un poliestireno. Normalmente se aplican en los procesos de inyección y extrusión, dependiendo el producto que nosotros queramos. En la parte izquierda tenemos los poliésteres. Estos productos son materiales de manera muy específica para determinadas aplicaciones que más adelante veremos, muy relacionados a la parte de aceites y a la parte de solventes. Y en la parte central tenemos el poliéster, el cual a su vez, aparte de tener una característica principal que es resistencia al agua y que ahorita definiremos sus propiedades, tiene una subdivisión como tal. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos del origen químico? Bueno, aquí está el origen químico, es el origen PPG y el origen PTMG. En la primera diapositiva, cuando hablamos de la definición, hablábamos que el glicol era un punto medular. Es aquí en donde hace una diferencia en el caso de los poliéster, del poliéster, y a su vez en la subdivisión que tenemos. Pero bueno, Rodrigo hablaba en un principio que la dureza era un factor que normalmente en el mercado todos tenemos, y sin dejar de tener una importancia, porque es lo primero que nuestro cliente nos informa para obtener una pieza, una rueda, un rodillo. Es importante que nosotros manejamos 3 características principales, que es lo que hay que preguntarle al cliente, que es los esfuerzos mecánicos a los que va a estar expuesto, las sustancias con que va a estar en contacto y a qué temperatura va a trabajar. Estas características son muy importantes que en su conjunto las obtengamos, o por lo menos la mayor cantidad de información que tengamos de nuestro cliente final es muy importante para poder hacer una muy buena selección. ¿A qué me refiero con esfuerzos mecánicos? Pues básicamente es si va a tener una fricción, si va a cargar un determinado peso, si va a tener un contacto de golpeteo, si va a tener algún contacto que va haciendo un desgarre. Todos este tipo de esfuerzos que nosotros sabemos que nuestra pieza final va a estar expuesta o que va a tener que resistir, ¿no? Es como cuando nos preguntan, oye, ¿y soportará esto? Pues es lo que tenemos que preguntar en ese sentido. En cuanto a las resistencias químicas, es lo que hablamos. ¿Con qué sustancia va a estar en contacto nuestro material? ¿Va a estar en contacto con aceite? ¿Va a estar en contacto con algún solvente? O inclusive considerar al agua como una sustancia que pueda afectar el rendimiento de nuestro material. Y la propiedad de temperatura, no hay que olvidarla, que puede ser desde una temperatura alta hasta una temperatura baja, por si existe una pieza que va a estar en un cuarto frío. Es muy importante que nosotros también sepamos si va a tener en contacto nuestra pieza una temperatura, ya sea por una transmisión o un cuarto en el que tenga una temperatura, o una temperatura que se genere por la fricción en sí con otra pieza, ya sea plástica o metálica. ¿Ok? Entonces, con base a esta información, vamos a definir primero qué podemos revisar o cómo vamos a revisar las características de cada uno de los productos de origen poliéster y poliéster, para que nosotros podamos obtener información y empezar a ocupar esas características de selección que mencionamos en la diapositiva anterior. Primeramente, los poliéster tienen una resistencia a la hidrólisis. Directamente, cualquier producto que yo voy a fabricar que va a estar con agua, directamente me voy a un poliéster. Independientemente cuál sea el producto, cuando hablemos de resistencia a la hidrólisis al agua, vamos a ir con un poliéster. ¿Qué otra característica tienen los poliéster? Que podemos tener
amplias durezas tanto en la parte en dureza en Short A como en Short D. Tenemos muy buenas propiedades mecánicas. Ahorita en la siguiente diapositiva veremos cómo se diferencian de acuerdo a su origen químico, pero en términos generales tenemos muy buenas propiedades mecánicas, cumpliendo la característica que pueden estar en contacto con agua. Esta misma característica de resistencia al agua, muchas veces tenemos algunos productos que se encuentran no dentro de la planta, que pueden inclusive estar fuera en un exterior y que va a estar en contacto con agua y que puede generar un microorganismo que puede estar reduciendo el tiempo de vida de esta pieza. Los poliéster nos van a dar esa característica que tienen resistencia a microorganismos. Otra de las características que tenemos, perdón, es que tienen un curado en horno y también lo podemos hacer a temperatura ambiente. Hablaremos en las diapositivas más adelante de ese apartado de productos que se pueden curar a temperatura ambiente cuando no contamos con algún horno para hacer alguna pieza de manera en específica. Y también otra característica de estos materiales es que podemos manejar agentes curantes de diferentes orígenes como tal. La moca es el producto más común, pero tenemos los TMT de pipas, tenemos algunos productos en específico nosotros que tenemos adaptados a este tipo de productos, ¿ok? Entonces, estas características se refieren a la parte de lo que es un poliéster, ¿perfecto? Pero bueno, ¿qué nos ofrecen los poliéster en contraparte, ¿no? Como tal. Bueno, los poliéster nos van a conferir resistencia a solventes y aceites, es decir, cuando tengamos una aplicación que nosotros sepamos que va a estar en contacto con aceite, más bien tenemos que ir directamente a un poliéster. Estos materiales solamente se manejan en un rango, sí amplio, pero solamente en Short A. No vamos a encontrar un poliéster, de un poliuretano de origen poliéster en Short D. Tenemos excelentes propiedades. Estas características se refieren a que nosotros vamos a tener en una misma dureza una mayor resistencia mecánica posiblemente que un poliéster. Pero de nada nos va a servir esa excelente propiedad si lo ponemos en contacto con agua. Entonces, siempre hay que seguir la principal característica que es la de inicio, que es resistencia a solventes. Estos materiales, por su origen, tienen altas resistencias a lo que es la abrasión y fricción, y por ende generan cierta temperatura y también vamos a tener una muy buena resistencia. Una característica muy especial de los poliésteres es la resiliencia. ¿Y a qué me refiero yo con la resiliencia? Nosotros normalmente podemos poner en contexto una liga. Cuando nosotros generamos un esfuerzo y, valga la redundancia, estiramos la liga, cuando dejamos de ejercer esa fuerza, regresa a su estado original. Ese es el tipo de características que nos va a dar el poliéster y es uno de los plus que tienen los poliuretanos de origen poliéster. Y lo que ya hablábamos, aun cuando sabemos que en la teoría nos dice que conforme bajemos la dureza, las propiedades también se ven disminuidas, si comparamos una dureza 50 de un poliéster contra la de un poliéster, siempre en propiedades mecánicas los poliéster nos van a dar mejores propiedades mecánicas. Pero bueno, ya hablamos de cuáles son los tres orígenes, la clasificación, y mencionábamos que nosotros requerimos un poliéster de dos orígenes, hablábamos del glicol, que era el punto medular. ¿Qué diferencia va a ser entre un producto PPG o un PTMG? Bueno, vamos a detallarlo. Bueno, en el caso del origen de los poliuretanos PPG, vamos a cumplir con propiedades mecánicas estándar, es decir, tienen un valor agregado porque cumplen con una condición de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Entre las propiedades que normalmente se manejan aquí, hablamos de resistencias a la tensión o a la elongación, como tal, por hablar de manera general.
Otro punto a manejar es la resistencia a pesos no mayores de 400, es decir, si yo tengo un peso abajo de 400, podemos manejar un producto de origen PPG que va a cumplir con esa expectativa y no necesitamos darle un valor agregado mayor al que requiere la aplicación. Normalmente tienen menores tiempos de manejo, pero presentan una característica que, a pesar de tener una dureza similar a un PTMG, van a tener mayor elasticidad que un PTMG, ¿no? Entonces, estas son las características de un origen, de un poliéster de origen PPG, es decir, lo que está en contacto con agua, pero solamente requerimos un esfuerzo estándar, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa cuando mi cliente requiere un esfuerzo extraordinario, es decir, mayores propiedades mecánicas? Tenemos que recurrir a un poliéster de origen PTMG. ¿Por qué? Porque esas propiedades mecánicas de alto rendimiento, en donde hablábamos de qué tanta tensión tiene, que se refiere básicamente a la fuerza necesaria para que haya una ruptura de la pieza como tal. Esto nos va a permitir que esos esfuerzos extraordinarios sean mucho más altos, como por ejemplo que retiramos una rueda de un peso mayor a 1 tonelada, además de que también vamos a tener mayores tiempos de manejo con respecto al PPG. Aquí quiero ser muy puntual. No es un producto de baja calidad, de alta calidad, porque cada uno cubre un valor agregado de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Podemos tener una dureza 90 en los dos productos, pero necesitamos saber, de acuerdo a lo que hablamos en cuanto a cómo seleccionar un poliuretano, a las 3 características, que eran esfuerzos químicos, la sustancia a la que va a estar expuesta y la temperatura. Ahí es donde vamos a definir si ocupamos uno u otro. Ahora, ya vimos qué es un poliuretano, ya vimos qué tenemos que revisar de manera inicial, ya vimos cómo están clasificados las características de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esta información a nuestros productos con nuestro portafolio de productos que hoy en día ya tenemos en el mercado. Vamos a empezar con los rodillos de arrastre. Estos materiales normalmente tenemos 3 alternativas, porque pueden ser ocupados si se tiene alguna sustancia como agua, o inclusive algunas aplicaciones están en seco, ¿no? Entonces, dentro de los portafolios de productos que tenemos, normalmente se manejan durezas 85, 90 y 95. Y como les comenté, aquí va a depender mucho de los esfuerzos a los que va a estar sometidos. Tenemos en una gama amplia, que en el caso de los PPG, que es el 50-85, 50-70 y 50-93. Estos productos actualmente ya los tenemos en el mercado, pero también tenemos los PTMG. Cuando sea un rodillo a lo mejor mucho más grande, con mucho más esfuerzo, o tenga una fricción, podemos ocupar los PTMG, que nos van a dar mayores resistencias mecánicas. Y como lo dije en un principio, si el producto no lleva ninguna sustancia, no está en contacto, no va a tener agua ni ningún solvente, que el solvente lo soportaría, podemos también manejar un poliuretano de origen poliéster. Es decir, no debemos de cerrarnos siempre a decir solamente ocupo este material. Hay que observar las características de cada uno de ellos. Ahorita vamos a pasar algunas imágenes de aplicaciones o tipos de rodillos que podemos hacer con este tipo de productos, pero también veremos a los esfuerzos a los que yo me refiero cuando son esfuerzos extraordinarios. El primer rodillo que se está mostrando es un rodillo de arrastre que está hecho con nuestro Bulton 295. Es la característica que va a tener una fricción, pero también aquí estamos observando en esta imagen el tipo de esfuerzo extraordinario a lo que a veces los clientes quieren someter las piezas, y que hay que tener una consideración para elegir ya sea un producto
de alto performance o de bajo performance. Aquí vemos otra aplicación donde hay un contacto, un desgarre que genera fricción, calor de manera directa, o en su defecto del lado izquierdo está la misma pieza que hablamos en la primera parte, pero si ven, el equipo como tal está transmitiendo una cierta temperatura como tal. Estos otros rodillos a lo mejor son rodillos más pequeños, más sencillos, que no requieren tanto esfuerzo y no es necesario colocar un producto de mayor valor agregado o de mayor rendimiento. Entonces, aquí es donde podemos aplicar un producto, por ejemplo, un poliéster de origen PPG, porque no va a requerir un esfuerzo tan grande y no es necesario colocar un producto de mayor rendimiento. En el caso, cuando hablamos de qué requerimos, por ejemplo, cuando tienen los rodillos son mucho más grandes, que requerimos que tengan mayores tiempos de manejo, pues bueno, hay que ocupar un producto de origen poliéster, cambiar el agente curante para que tengamos mayor tiempo de manejo como tal. Entonces, es importante que no pensemos que la dureza es el único dato que nosotros requerimos revisar para ver este tipo de selección y aplicación como tal. Ahorita el ingeniero Rodrigo nos va a apoyar con el siguiente video, en donde se hablan muchas características y que fue una experiencia que en su momento vivió como tal. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Miren, como verán, esta es una aplicación, este es un claro ejemplo de cómo no necesariamente la dureza es determinante en la selección del prepolímero. Aquí, si se dan cuenta, estamos viendo una aplicación de un rodillo que pareciera ser muy sencilla, ¿no? Simplemente es un rodillo que está jalando cuerdas, pero se dan cuenta que hay muchos factores que son determinantes para la adecuada selección del material. Número 1, se dan cuenta, al fondo el rodillo tiene 2 tonalidades. Esas 2 tonalidades se dan porque, ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿por qué? Porque hay una fricción muy fuerte. Esa fricción muy fuerte se debe a la presión que está ejerciendo el rodillo y el elemento que está jalando, que en este caso son varillas. Estas varillas obviamente pues son varillas metálicas y al jalar las piezas, pues bueno, ejerce esa fricción, por eso se ve ese color ahí. Ahora, ¿qué sucedió en este caso? Aquí en este caso nosotros nos pidieron una dureza, únicamente dureza 90. Nosotros recomendamos un producto tipo PPG que realmente no tenía que tiene un performance, digamos, estándar, ¿no? Iba a estar, checamos, el rodillo iba a estar en condiciones secas, no iba a haber, digamos, constante contacto de humedad, entonces no nos fuimos por un poliéster, nos fuimos por un poliéter. ¿De acuerdo? Sin embargo, nada más nos dijeron que era de arrastre, no nos indicaron algo adicional. Ya revisando bien la aplicación, revisando todas estas situaciones del video, pues bueno, el desgaste es mucho. El rodillo no duró el tiempo de vida que estaba acostumbrado, el rodillo debía de durar aproximadamente un mes, duró menos de 2 semanas, pero se redujo el tiempo de vida y no es porque el polímero hubiera sido malo, hubiera sido una selección inadecuada, sino más bien aquí no contamos con toda la información. Es por eso que es muy importante que ustedes retomen toda esa información. Aquí tuvimos que cambiar por otro material, un material tipo PTMG, que es un producto que tiene un mejor desempeño, porque tiene mejores propiedades mecánicas, porque estamos partiendo de otro glicol diferente, y ese glicol que es diferente le da mejores propiedades, mejora la estructura del material. Se hizo el cambio, tuvimos que en este caso, originalmente era un Bulton 5093, es un material, les comento, no es que sea malo, sino más bien es un material con propiedades estándar, con resistencias a la tensión alrededor de más o menos unos 5000 PSI. Tuvimos que cambiar un producto tipo PEPTMG, que en este caso fue el Bulton 2028. Este material es dureza 95, tiene una resistencia a la tensión por arriba de las 7000 unidades, casi el 25% más que el anterior. Entonces, esa fue la solución que se le dio a este cliente. Por eso es bien importante y recalco mucho, la dureza es importante, pero no es el único factor que tenemos que considerar para nosotros hacer una selección adecuada del polímero. ¿De acuerdo? Les recuerdo por ahí, siéntanse libres de hacer las preguntas que tengan mediante el chat. Nosotros las vamos a retomar al final y, pues bueno,
aquí dejo mi participación por el momento, me reintegro más adelante con ustedes y dejo a Adrián que continúe con la información. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya vimos ahorita el tema pues, de los rodillos, ¿no? Otro mercado que normalmente nosotros manejamos hoy en día con nuestro portafolio de producto es las refacciones de tractocamiones. Normalmente aquí manejamos una dureza 85, hoy en día tenemos 3 productos colocados dentro del mercado con la dureza 85A, normalmente para piezas como lo que son gomas, contenedores, empaques, todo este tipo de cosas, se puede aplicar muy bien. Y para el área de la granada como tal, tenemos la recomendación, el Bulton 2083 en dureza 83A. Ustedes me podrán decir, oye Adrián, pero tiene menos dureza que los otros, que es el 85. Pero como hablábamos, la diferencia entre un PPG y un PTMG es que está recomendado para esfuerzos extraordinarios, y la granada es una característica que tiene un mayor esfuerzo mecánico tanto en su fabricación como ya en la aplicación. Y en las primeras diapositivas hablábamos de la clasificación y parecía que no mencionábamos a los TPUs. Ok, perfecto, aquí están apareciendo, ¿no? También hay un mercado en el cual hoy en día participamos con este tipo de materiales para algunas piezas que vamos a ver a continuación en el siguiente video. Primeramente vamos a ver las aplicaciones de los Bulton PPG, que son este tipo de piezas que, como les comentaba, hoy en día ya tenemos en el mercado, que se caracterizan por tener la dureza 85, y la pieza que estamos mostrando es el Bulton 2083. Si bien es cierto que nuestro 6086 ha sido utilizado para esta aplicación, nuestra mejor recomendación es el 2083 al ser un PTMG en lugar de un 6086, aunque es un producto con una muy buena resistencia a la tensión con respecto a los otros. Y el 5085 y el 5086 es para este tipo de piezas que son gomas, retenes, que requieren cierta elasticidad. Hablábamos que los poliésteres siempre han requerido tener una dureza, y que mencionamos que tenían cierta elasticidad, esa característica en especial con respecto a un PTMG, que no quiere decir que no los puedan tener, pero generalmente los PPG. Y los TPUs, aquí tenemos la imagen de una máquina de inyección con uno de nuestros clientes, que está con un perfil de temperaturas. Obtenemos piezas como las que está mostrando en la imagen central. Obviamente, eso es cuando requerimos un alto volumen. Lo que tenemos de desperdicio, estos productos que nosotros manejamos tienen la capacidad de poderse reprocesar en un 15% con respecto al material virgen que nosotros manejamos, que viene en color transparente, y nosotros podemos brindarle un color, en ese caso que son las piezas de tractocamiones llevan el color naranja, pero toda esa parte que le llaman, bueno, que es como viruta o bagazo como tal, se quita al momento. Digamos que ese molde saca 6 piezas más o menos por minuto, entonces va generando todo ese desperdicio, se pasa un proceso de molienda y se recomienda con un 15% volverlo a colocar dentro de las máquinas de inyectoras. Si bien esta es una máquina ya automatizada con una tolva de centro de alimentación, también se pueden ocupar las máquinas de inyección que se denominan de changuito, que es un tubo vertical y se va colocando el material solamente con resistencias, y obviamente en nuestro molde de la parte de abajo también se puede ocupar este material sin problemas. Ahora vamos a lo que es la industria de minería. Normalmente aquí tenemos una aplicación que es para las cribas, y nuestro producto recomendado y ya probado dentro del mercado que hoy en día estamos vendiendo es un PTMG, es un Bulton 2083. Como verán, nuestros productos son multifuncionales para diferentes aplicaciones. Este es un producto con muy buenas resistencias mecánicas, aplicado para este tipo de mercado de minería. También manejamos productos de manera específica que son las bandas transportadoras. Habíamos manejado que el PPG tiene una característica de tener mayor elasticidad que un PTMG.
En este caso, tenemos un producto de manera muy específica. Realmente no hay un contratipo en el mercado porque tiene esa dualidad. Tiene la característica de ser un PTMG, un esfuerzo mecánico alto, pero tener una cierta resiliencia, no como un poliéster, pero que nos ayuda para este tipo de aplicaciones en particular. Ahorita vamos a ver las cribas, ¿dónde las ocupamos? Bueno, las ocupamos en el mercado o en la industria de minería, que es como un colador, un cernedero, que llevan cierta vibración y va teniendo cierto golpeteo. Eso es muy importante, que nosotros sepamos que debe tener una resistencia y un tiempo de vida. No podemos estar parando una mina porque ya se descompuso una criba y se está pasando un tamaño de partícula más del que debe estar pasando. Entonces, cuando vemos las cribas y ¿dónde las aplicamos? En este tipo de productos es donde son muy importantes que tengan cierto tiempo de vida los productos, ¿no? Es de repente cuando nosotros decimos hacia dónde vamos con este tipo de productos, y pueden aplicarse en otro tipo de aplicaciones como son difusores, en las bombas, etcétera. Ahora, las bandas transportadoras, hablamos del 2013, tiene una alta resistencia para que no haya una ruptura, pero también no puede generar debe tener esa resiliencia que si tiene un esfuerzo mayor, regrese a su estado original, porque normalmente estas bandas van jaladas por un rodillo, y si hay un movimiento o si no regresa a su estado original, ya no va a estar pudiendo jalar el rodillo o va a estar patinando. Entonces, este es un producto muy especial que todavía más adelante hablaré de la tercera característica que tiene este producto, y que por eso, como les comento, pocas veces se puede ser igualado y puede ser ocupado inclusive hasta para rodillos en el caso de tintas base agua. Ahora vamos al tema de las ruedas. Es algo también muy importante. Muchas veces nos piden entre 90 y 95 una dureza de una rueda, y obviamente pues tenemos los dos extremos de los que hemos venido hablando. El producto más común es el 50-93 en el caso del PPG. 50-70 se puede ocupar, pero siempre se busca la dureza más alta, en este caso la 95. Y en el caso del PTMG, pues tenemos el Bulton 2085 y 2028 con las características que hablamos. Pero, ¿qué es lo que tengo yo que visualizar cuando voy a hacer una rueda? Vamos a poner este videito que es también muy característico. Cuando yo hago una rueda como tal, una rueda para una aplicación como un carro de supermercado, una mesa móvil, no sé, hasta un montacargas que no carga tanto material, pues podemos irnos a la parte de los PPG, o sea, no hay ningún problema. Cuando no exceda los 400 kilos, este tipo de productos puede funcionar perfectamente bien, no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando llevamos el mismo PPG a una rueda de un montacargas, que no solamente va a cargar 1 tonelada de material, sino que también va a estar sometido al esfuerzo de fricción con el piso, al mismo peso del montacargas, o, por decir de alguna forma, algunas ruedas que van a la industria también de minería? Tenemos que considerar que son esfuerzos extraordinarios de los cuales ya hablamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? No solamente la dureza, sino cuál es la condición de esfuerzos mecánicos. Aquí lo vemos muy palpablemente. ¿Qué peso va a soportar cada una de las ruedas para definir cuál de los dos productos orígenes de poliéster vamos a poder ocupar y entregar un producto que al cliente le quede la satisfacción y que tenga la convicción de pedirnos cualquier tipo de producto? Aquí vamos a hablar ahora de industrias de especialidades, por decir de alguna forma, ¿no? De donde vienen, en este ejemplo, algunas macanas, engranes, perfiles. Aquí hablamos de las durezas en D. Recuerden que cuando hablamos que había un rango amplio de durezas, decíamos que el poliéster podría manejar tanto la parte de lo que es dureza en A como dureza en D. Pero aquí también nos encontramos ante una disyuntiva de decir, ¿cuál ocupamos? ¿Un PPG o un PTMG?
porque cuando hablamos de dureza en D, lo que buscamos es que sea un producto totalmente rígido, como si fuera un plástico. Ok, para la parte PTBG, tenemos lo que son el Vulton 274 y 266. Las durezas que tenemos ahí son 73 y 67. Al ser un PTMG siempre va a tener un esfuerzo extraordinario, se va a sentir muy rígido nuestro material, pero también a veces queremos que sea rígido en D, pero que tenga una ligera elasticidad, por decir, o por lo menos que no sienta tan rígido, porque a veces para embonar una pieza o colocarla necesitamos que se mueva un poco, ¿ok? Para esas partes tenemos los Vulton PPG, que tenemos un Vulton 5077 o un Vulton 5090 preacelerado. Entonces, como observarán, este tipo de aplicaciones también está muy basado en la parte de cómo manejamos la aplicación, porque aquí hablamos solamente de la resistencia, pero a lo mejor el mismo roce genera temperatura. Entonces, tenemos que ir revisando todos los aspectos. Ahorita voy a mostrarles algunas imágenes de estos productos que a veces normalmente no se ven, pero que posiblemente pueden estar dentro de una maquinaria, que parecería no tener importancia, pero tienen un valor agregado muy alto, porque esta pieza es la que puede originar que esté funcionando una máquina, una línea completa en una empresa, y que son productos que pueden estar en contacto inclusive con piezas metálicas o entre sí, como si fueran engranes para hacer el movimiento de una banda transportadora, entre algunas cosas más que podemos estar manejando. Es importante que, si bien no es un contratipo de materiales como el nylon, como los plásticos, pero sí nos pueden dar una muy buena resistencia en características para este tipo de piezas en particular. Ahora, ya vimos toda la parte de usos de poliéster, tanto de origen PPG y PTMG. Ahora, ¿qué nos da nuestro portafolio de productos para los usos y los mercados de los poliéster? Bueno, primeramente tenemos dentro de nuestro portafolio de producto 5 productos. Cada uno va dando la dureza como tal. El Vulton 295, que es nuestro producto que nosotros recomendamos normalmente, es que nosotros consideramos que pueda entrar de mejor forma tanto en la fabricación como en las características de los mercados. Ok, tenemos tres mercados de manera muy específica, que es la parte automotriz, que es la parte impresión, que pongo ahí un pequeño asterisco y ahorita lo mencionaré, y lo que es la limpieza de productos como tal. Bueno, cuando hablamos de los poliéster, hablábamos de la resiliencia. Entonces, muchas veces en la parte automotriz o en algunas piezas como estas, tenemos algún movimiento y requerimos que esa pieza regrese a su estado original o que no quede flojo, porque al quedar flojo o ya no está regresando con las dimensiones que requerimos, en el caso de un amortiguador de un carro puede empezar a generar un golpeteo como tal, ¿no? Entonces es importante la característica de resiliencia para este tipo de mercados en el automotriz, donde luego se aplican como bases en la parte de los amortiguadores como tal, o en piezas como estas que tengan esas características y que requeremos que se mantengan durante un determinado tiempo. El caso de impresión, decía que dejaba un asterisco. Normalmente todos referimos impresión a lo que es tintas, bases, solventes, pero dentro del mercado también existen la parte de las tintas base agua, aunque no es muy común en México, pero puede darse la situación. Entonces, si todo se refiere a tintas bases solventes, se puede recomendar perfectamente bien la área de productos de origen poliéster, e inclusive en los rodillos o aplicaciones para lo que es serigrafía de textiles. Ahorita vamos a ver la última parte, que es la limpieza de ductos.
Esta parte es una característica para esta aplicación, no hay alternativa, o es un poliéster o es un poliéster. Este tipo de aplicaciones llamadas Polypic o diablitos, según lo conozca cada persona, tiene una función de limpieza sobre ductos como tal y también sobre lo que es la revisión de una línea como tal. Como les comento, aquí no hay otra forma que ustedes puedan revisar, de decir, oye, no puedo meter un PTMG porque aparte de aceite trae agua. No, aquí es exclusivamente de origen poliéster y los mejores productos que ahorita nosotros estamos manejando, aunque de manera constante estamos haciendo desarrollos, son los productos poliéster como el 295. Esto sí, no hay vuelta de hoja, son poliéster de manera especial. Hablábamos que íbamos a dejar un apartado especial de los poliésteres a temperaturas ambientes. Muchas veces no todos tenemos el horno para hacer el curado de los materiales, pero sí tenemos dentro de nuestro portafolio de productos una línea. En el caso de los Bulton PU 30, 35, 46, 56 y 76, está de manera muy específica para los moldes de concreto estampado, fachaletas en términos generales, pero si bien son de manera específica, de repente se pueden aplicar en otro tipo de piezas en donde, de acuerdo a los criterios que manejamos en el inicio y que es el enfoque de esta webinar, pueden ser ocupados. Algunas veces se han ocupado como bases para racks en donde contienen los parabrisas de autos, necesitan una flexibilidad y en realidad no necesitamos tanto esfuerzo mecánico y lo puede resistir. Pero muchas veces la gente requiere otras alternativas, ¿no? No solamente este tipo de productos. Pues bueno, en este caso también tenemos el producto que es el Bulton 2025, que tiene una dureza aún menor, que es de 25, y el Bulton 2036, que tenemos una dureza 45 como tal. Entonces tenemos ambas alternativas. Los Bulton PU ya traen un color predeterminado, los otros dos, bueno, los otros tres es un color transparente, ¿no? Dejé el 2013 porque hablé de que tenía todavía una característica muy especial y vuelvo a decir que por eso no puede ser contratipado varias veces. Es decir, es un PTMG, pero tiene una resiliencia, una cierta elasticidad, algo que hace un tipo híbrido con un PPG, pero aparte yo lo puedo ocupar a temperatura ambiente y con un solo producto puedo manejar durezas desde 75 hasta 55, solamente haciendo cambio de algunos agentes curantes o manejando diferentes proporciones. Voy a mostrar en este video lo que son las aplicaciones de los productos PUs y de las alternativas que es 2036, en este caso específico, que son moldes de estampado de concreto. Las dos primeras imágenes a eso se refieren y son dentro de la línea de los PUs. Y en el caso de la imagen central tenemos un producto de una fachaleta o una pieza 3D para interiores. Y por la parte del lado izquierdo tenemos una fachaleta, es un 2036. Y la siguiente figura nos va a mostrar una pieza igual de 3D con 2036. Entonces, como podrán observar, tenemos demasiadas alternativas para poder hacer diferentes piezas. Con el 2036 hemos hecho algunos empaques para la industria en general, pero también se pueden ocupar para moldes. Quiero mencionar que esta selección de productos y aplicaciones se hicieron para tratar de dar el enfoque de que requerimos más allá de la dureza.
ver algunos aspectos importantes y saber qué tipo de producto vamos a colocar dentro de cada aplicación para obtener un mejor rendimiento. Por lo tanto, quiero mencionarles que también nuestro portafolio de productos es mucho más amplio, que también podemos hacer algunos productos de manera en específica para aplicaciones como tal, y es importante dar esta información para que sepan que siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Como tal. Aquí mi compañero Rodrigo va a hacer una pequeña aportación. Bueno, muchas gracias, Adrián. Antes de pasar a las conclusiones de la webinar, solamente queríamos comentarles que aquí está, les vamos a poner en el chat la encuesta, que les pedimos por favor nos apoyen llenándola, esto con el fin de mejorar y también tener ideas de otras cosas que ustedes necesiten. A la vuelta de que ustedes respondan la encuesta, nosotros les vamos a enviar también las memorias de lo que es la presentación. ¿Correcto? Muchas gracias. Siguiente, por favor. Sí, nada más quería mencionarles que esta es la encuesta. En cuanto ahorita les voy a proporcionar el link. Son 7 preguntitas muy sencillitas para que nos apoyen y podamos mandar esa información que le está comentando Rodrigo. Muchas gracias. Y pues bueno, ya por último, como ustedes habrán dado cuenta, realmente no es, cuando hablamos de un prepolímero no solamente hablamos de una dureza estándar, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas durezas, sabemos que tenemos en el mercado infinidad de materiales, pero cada material es diferente por su naturaleza, ¿no? Cada material tiene, obviamente, al tener una dureza diferente, tiene una dureza resistente, una mecánica diferente, pero también tiene una química diferente. Y esa química diferente nos va a proporcionar diferentes propiedades, diferentes atributos a nuestro producto final, ¿no? Que lo cual lo pueden hacer o más resistente o menos resistente, o que sean origen también de que en ocasiones llegamos a tener algunas reclamaciones en nuestras piezas. Entonces, aquí más bien como consejo, como parte final, lo que les pedimos mucho siempre es que ustedes cuando vayan a hacer una aplicación busquen la mayor cantidad de información necesaria para que a su vez a nosotros nos puedan apoyar con eso y que nosotros les vamos a hacer la mejor recomendación de los productos que tenemos. Les somos muy honestos, nuestro catálogo es muy amplio, tiene muchas cosas. Tenemos muchos productos y casi estamos seguros que podemos tener el material para casi cualquier aplicación. Sin embargo, sí es necesario que ustedes nos apoyen un poquito más con más información para poderles hacer una recomendación adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más que agregar ahorita por el momento, vamos a empezar a retomar algunas de las dudas, algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat. Yo las voy leyendo, Adrián me va a ayudar a responderlas. Y pues bueno, retomando lo anterior, Alejandro Santana nos pregunta que si el Bulton 295 es parecido al 520. Creo que, Alejandro, si no mal lo recuerdo, bueno, te refieres al TG250 más bien, ¿no? Si es así, bueno, Adrián, ¿nos ayudas con esa pregunta? Claro que sí, Alejandro. Sí, mira, aquí era lo que mencionábamos y el enfoque de la webinar. El 520, si mal no recuerdo, Rodrigo, si es el 250, como dices, el 250 es un PPG, es un producto de origen poliéster, y el 295 sería de origen poliéster. Las diferencias, pues ya lo hablamos, si tu aplicación va a estar en contacto con agua, pues nuestro 295 no va a ser la mejor selección, pero bien podremos darte un 2085 o podremos darte un 50-70, ¿no? Como tal. Sí, muchas gracias. Redondeando un poquito esa pregunta, aquí es un ejemplo muy clásico, ¿no? Son muy parecidos en durezas. El 250 anda más o menos con una dureza de 90 Shora y el 295, 95 Shora, ¿no? Son durezas muy parecidas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Como bien lo comenta Adrián, el 295 es un poliéster, te resiste solventes, es más bien se ocupa mucho para rodeos de impresión. El 250 es poliéter. Si le metes solventes, no va a funcionar. ¿Sale? Se va a degradar muy rápido. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, pues bueno, ya estará en la aplicación directa, ¿no?
También Alejandro Santana nos pregunta, ¿el Hi-Cure da la misma rigidez que la Mocha? Esa es una pregunta y ahorita nos vamos con la siguiente que dice, yo estoy usando 6086 para hacer unos rollers, pero he visto que tienen más burbujas que el 5085. Adrián, me ayudas con la primera pregunta y después pasamos a la segunda. Sí, claro. Mira, cuando tú ocupas el Hi-Cure, normalmente vamos a tener que se varían las propiedades. De entrada, la dureza baja alrededor de 2 a 3 grados y las propiedades mecánicas disminuyen entre un 10 y un 15%, es decir, las propiedades de tensión, elongación, van a bajar entre un 10 y un 15% como tal. En el caso de la segunda, de la cuestión de las burbujas, bueno, mira, el producto como tal entre el 6086 y el 5085, nosotros el mercado lo fuimos adaptando de acuerdo a sus propias necesidades, nuestros productos. La variación de uno con respecto al otro son que si bien tienen la misma dureza, hay una variación en tensión y elongación con respecto a uno de los productos. Las burbujas no necesariamente se refieren al producto, eso va más enfocado a la parte de proceso, que igual con todo gusto si quieres podemos revisarlo de manera puntual para revisar esas partes, porque las burbujas van muy detallado con respecto a proceso en cuanto al vacío que se hace en la cámara como tal, a la agitación. Podría estar también enfocado a que tiene humedad, entonces habría que ver de manera muy específica. En este caso no es humedad porque tendríamos otro problema, pero yo creo que va muy enfocado a la parte de proceso, Alejandro, pero no hay una diferencia que uno por uno que por otro tenga más burbuja, va más enfocado a la parte de proceso, en este caso yo creo, bueno, habría que revisarlo, ¿no? Gracias, Adrián. Redondeando aquí también un poquito en esa pregunta, en la última parte, una diferencia que existe entre ambos productos es que el 5085 es un producto de origen PPG. El PPG son polímeros o son glicoles más sencillos, pesos moleculares más bajitos, son más estables, entonces por ende los polímeros que nosotros obtenemos tienen viscosidades más bajas. Ese es un factor. El 6086 es PTMG. Es un polímero más complejo, donde nos darán mejores ramificaciones, y como nos da mejores ramificaciones, tenemos mejores propiedades mecánicas. La primera diferencia que te vas a encontrar en el producto final es que es uno más viscoso que el otro. Eso también puede ser, independientemente de todo lo que también habló Adrián del proceso, puede ser un factor por el cual tú veas que tienes más burbujas en el 6086 que en el 5085. Ahora, esto no quiere decir que no se puedan desplazar bien. Hay que revisar ahora la parte del proceso, ¿no? De temperaturas, como lo comenta Adrián, condiciones de vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso puede ser una de las principales causas que con uno generes más burbuja que con el otro, pero en ambos casos se puede solucionar, ¿no? O sea, solamente habría que revisar un par de condiciones y el producto se puede adaptar a tus necesidades. La siguiente pregunta, Víctor Nava nos pregunta, ¿cuál es la clasificación del Bulton 2085? ¿Adrián? Sí, este material está clasificado dentro de un origen poliéter y su origen químico es un PTMG. La dureza que manejamos es dureza 90 para este producto. Aprovecho para mencionarles que puse el link de la encuesta para que nos apoyen, pero digo, la clasificación es un poliéter de origen PTMG. Gracias, Adrián. Dice, el Bulton 2013 curado con Mocha, ¿qué dureza y propiedades tiene? Normalmente lo mezclo con Bulton 110. Ok, en el caso del Bulton 2013 con Mocha te va a dar una dureza 83 más menos 2, dureza en A. Cuando tú lo manejas con 110, el producto baja a una dureza 75, y si hay una diferencia porque, si mal no recuerdo, con Mocha de arriba de los 3000 PSI y con el 75, con el 110, creo que anda alrededor de 2200. Muchas gracias, Adrián. Nos pregunta Johan, uso el 2036, pero me salió muy turbio. Una sola lota,
solo cosa que no es normal en tiempo de calor, ¿qué hago? Adrián. Ok, perfecto. Aquí sí habría que revisar de manera puntual esa lata. Como tú lo aplicas a temperatura, no sé cuáles sean las condiciones en donde estás, pero por ejemplo, lo que se puede hacer cuando los materiales son turbios es aplicarle algo de temperatura, no sé, unos 40, 45 minutos, calentarlo para ver si es toda la turbidez, pero hay que revisar de manera específica esa lata, Johan. Gracias, Adrián. Nos pregunta Daniel Zules, el 2028 para una rueda que carga 800 kilos, ¿se puede usar? Sí, claro que sí, Daniel. Nosotros tenemos la experiencia con se hicieron bases para una tolva que pesaba 12 toneladas y se repartió el peso entre 6 piezas, es decir, cada pieza estuvo soportando 2 toneladas. Sin problema el 2028, nada más tienes que tener cuidado con el tiempo de manejo. Gracias, Adrián. Leticia Rivera nos pregunta, ¿qué material recomiendan para el recubrimiento de una polea que sella bolsa plastificada, dureza 75-80? Mira, para ese tipo de ruedas, normalmente no, como te decía en un principio, necesitamos revisar cuáles son los esfuerzos. Ahí podríamos ocupar desde un 50-85, no considero que sea mucha la presión, pero sí había que revisar de manera específica esa parte, ¿no? De ver cuál es la condición, porque ahorita solamente con la pregunta te puedo decir, ¿sabes que un 50-85, si lo podemos ocupar para una rueda con pesos menores a 400, podría ser la función? Pero sí tendríamos que revisar de manera específica, porque inclusive podría entrar el 2013 ahí. Entonces sí hay que ver bien el esfuerzo, si va a generar temperatura y si va a tener alguna sustancia, algún enfriamiento, o si la misma película lleva algún aditivo, ¿no?, que pueda estar ahí tocando a la pieza. Gracias, Adrián. Johan nos pregunta, ¿qué es lo que más se parece al 2036 ya que se ha vuelto muy caro? Pues mira, la cuestión de precios, bueno, no sé ahí, Rodrigo, si nos podrías decirles un poco. Sí. Sí tenemos algunos productos como el Button PU45, que también nos da, aunque ya lleva un color como tal, pero más que nada yo creo que es cuestión de la actualidad del mercado, ¿no, Rodrigo? Sí, realmente aquí el tema, realmente un producto parecido con la misma dureza es muy complicado, porque realmente es una dureza baja. Sí tenemos algo que es parecido, que es el Button PU46, sin embargo, realmente los temas de costo no van a ser, no van a ser mejores, te soy muy honesto. Como ustedes se han dado cuenta, en el mercado ha habido mucha escasez de muchas materias primas y realmente los poliuretanos han sido susceptibles a estas variaciones, ¿no? Se han incrementado en cantidad, bueno, bastante lo que han sido sus materias primas, esencialmente el isocianato, número 1, y número 2, los polioles. Desafortunadamente yo creo que un material igualito, más barato, realmente no lo manejamos como tal, no tenemos como tal. Realmente aquí lo que podamos ofrecerte es pues un mejor performance en otros productos, pero siendo honesto, sí son un poquito más caros, ¿no? Tienen esa desventaja. Pero bueno, esto es desafortunadamente, pues es la condición de mercado que tenemos el día de hoy. Gracias. Perdón, retomando las preguntas, por aquí Alejandro Santana nos comenta si el 6086 se ve más espeso que el 50, que sí, el 6086 se ve más espeso que el 5085, y de hecho, para que sea aguado, para que le baje la viscosidad, dice que lo calienta a 70 grados centígrados. Alejandro, aquí yo respondo un poquito a esta parte. Nosotros te recomendamos que lo subas un poquito más, 85 grados centígrados. Es lo que nosotros tradicionalmente recomendamos dentro de nuestra especificación. Te digo, desafortunadamente es la naturaleza del material y vaya, tenemos que sacrificar algunas cosas por poder ofrecer un producto de mejor calidad. De mejor performance, ¿no? No llamamos calidad porque pareciera como que es uno bueno y el otro malo, ¿no? Sino más bien al contrario, tienen diferentes propiedades, ¿sale? Roberto Silva nos dice que para el RU, para el Bulton 2013, ¿qué tipos de hornos se pueden usar para derretir? ¿Me ayudas a mí?
Claro que sí, Roberto. Sí, mira, normalmente lo que nosotros recomendamos es primeramente que no sea un calentamiento directo, porque eso nos va a generar microburbujas y a la hora de hacer el proceso de vaciado, sin que le agregue la mosca, va a generar demasiada burbuja. Entonces sí buscamos que sea, puedes aplicar cualquiera de los dos hornos, el de gas o el eléctrico. Yo de manera muy en específica me gusta más el eléctrico porque tienes un control, debido al origen que es eléctrico, tienes un control más exacto de las temperaturas. No es que en el de gas no se pueda hacer, pero se tienen que poner muchos sensores y eso te genera un costo más alto en tu horno, pero cualquiera de los dos los puedes ocupar. Mi recomendación sería un horno eléctrico como tal. Muchas gracias, Adrián. Aquí yo quería redondear un poquito también esto. Lo importante del horno es la convección del calor, que el calor sea homogéneo, porque así no solamente estamos afectando una sola parte del material, sino estamos integrando el calor completo del producto y evitamos que se dé esa degradación que se da con contacto directo o con calentamiento directo. Entonces, sí, a veces es mejor un horno eléctrico, se puede utilizar un horno de gas, pero importantísimo que tenga convección de calor, que la temperatura sea uniforme a lo largo del horno. Muchas gracias, Roberto. Daniel nos pregunta, ¿qué producto para un rodillo suajador? ¿Qué se puede ocupar? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Sí, mira, aquí nada más tenemos que revisar el efecto. Si es un rodillo que no va a estar en contacto con ninguna sustancia, podemos hablar desde un producto PTMG, porque ahí va, en la parte de desacuador va a tener un esfuerzo mecánico. Entonces podremos irnos desde un 2085, un 2028 e inclusive el Bulton 295, que al no tener contacto con agua vamos a tener mayor resistencia mecánica. Entonces podrían ser cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Nada más revisar que no tenga un contacto con agua. Podemos ocupar el poliéster o el poliéster de origen PTMG, que sería 2085 o 2028. Depende de la dureza que te pidan. Gracias, Adrián. Y tenemos por acá una pregunta más de Alejandro Santana. Nos pregunta, ¿ustedes venden poliuretano microcelular y plastisol? Poliuretano microcelular, Alejandro, no vendemos, pero plastisoles sí tenemos algunos productos que necesitaremos nada más revisar si tiene una característica en especial, pero sí tenemos plastisol en natural, en rojo y negro. Isaac Rosas nos pregunta, si no tengo horno, ¿de qué otra manera puedo llevar a cabo el proceso de calentamiento de una pieza? Mira, Isaac, sí es muy recomendable tener un horno como tal, porque hablaba ese rato Rodrigo en los hornos, cuando nos preguntaban qué tipo de hornos. Necesitamos que tengamos una temperatura controlada y sobre todo homogénea, que hemos visto actualmente a veces en el mercado que generan algunas planchas. No es lo más recomendable porque puedes tener variaciones en las durezas, pero ponen una plancha que tiene una temperatura y le va transfiriendo por radiación este tipo de calor. No es lo más recomendable como tal, pero podría ser una alternativa. Va a depender también mucho del tipo de pieza que vayas a hacer, es decir, si realmente tu pieza es de mucho esfuerzo y requiere que tenga un curado como debe ser, como de acuerdo a las especificaciones del producto, puede ser que te dé algunos problemas. Si no es una aplicación que requiera mucho esfuerzo, por ejemplo, no sé, a lo mejor un rodillito que solamente va a jalar una película plástica o una banda, puede ser que a lo mejor con una plancha de calentamiento te pueda dar alguna respuesta a lo que mencionas. Muchas gracias, Isaac. Alejandro Santana, muchas gracias. Tengo una duda del 2028. ¿Es curable a temperatura ambiente y el 5085? No, el 2028 no es curado a temperatura ambiente, ese sí es forzosamente, tanto el 2028 como el 5085 son curados con horno. El 58 puede haber una alternativa, pero como decíamos, es con otro agente curante y está como que dirigido a moldes de concreto de estampado como tal.
van a bajar las durezas hasta 70, entre 65 y 70 más o menos, y obviamente las propiedades también bajan, pero única y exclusivamente con el 50-85, el 20-28 sí requerimos forzosamente la temperatura. Gracias, Adrián. Nos pregunta Isaac, ¿las bombas de vacío sirven para quitar la burbuja del poliuretano? Sí, yo contesto esta. Sí, sí sirven. De hecho, es parte importante que tienes que tener en tu sistema. Generalmente todos los que tienen un sistema de curados en horno manejan lo que es el horno justamente y una cámara de vacío. Importante aquí, podamos tener bombas de alto desplazamiento, de bajo desplazamiento, eso únicamente nos va a ver, lo vamos a ver cuánto tiempo logramos generar el vacío en nuestra cámara, pero lo importante, que es así fundamental, es que tengamos el vacío adecuado. El vacío adecuado en Ciudad de México es alrededor de 22 centímetros de mercurio. Si tenemos un vacío menor a eso, realmente no estamos garantizando que nuestras piezas salgan completamente limpias. Es bien importante que nosotros chequemos y que tengamos bien calibrada nuestra bomba para que demos ese vacío. Es muy importante esa parte, ¿no? Y la otra parte, ustedes van a ver que algunas bombas jalan más rápido, otras bombas jalan más lento. Ese es el desplazamiento de vacío. Y pues bueno, eso también es importante dentro del proceso porque nos vamos a ver que vamos a tardar más tiempo. Si no es un desplazamiento más lento, va a ser más difícil poder quitar toda esa burbuja que tienen nuestras piezas, y si ya lo catalizamos, pues nos va a ganar ahí la reacción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese espacio, en ese tema. Daniel Zules nos pregunta, ¿qué tan resistente es la unión de 265 y 2028 ya jalando? 265, bueno, Adrián, ¿ayudas con esa pregunta? Sí, yo me imagino que te refieres al 295. Y quiero entender que la pregunta es que estás haciendo la unión de ambas durezas o combinarlos. Si ese es el caso, se recomienda normalmente que primero vacíes, por ejemplo en este caso el 2028, cuando esté en punto de ataque vacíes el otro para que haga una unión como si tuviéramos un adhesivo, que entre ellos se curen al mismo tiempo. Esa es la recomendación para colocar, y vamos a tener una buena resistencia con cada una de las durezas, e inclusive si pones diferentes durezas como tal, sí lo podemos colocar de esa forma y vamos a tener una buena resistencia en la unión, que creo que a eso te refieres con tu pregunta. Sí, yo quisiera vender esa parte. Prácticamente cuando tú haces ese tipo de vaciados en coladas, como se llama, pues es como si estuvieras colando una sola pieza. Vas a tener una adhesión, pues, como si fuera un solo vaciado, por así decirlo. Entonces es muy buena. Y ya por último, una pregunta del señor Luis Mireles. ¿Qué sistema es el más recomendable para ruedas de transportador? Ok, señor Luis Mireles. Sí, mire, aquí me imagino que tiene un peso alto. Normalmente nosotros recomendamos en este caso los productos PTMG, que pueden ser desde un 2085, un 2028, porque imagino que el transportador lleva un peso importante como tal. Entonces, nuestros productos que recomendamos para estas aplicaciones son los PTMG en durezas 90 y 95. Vamos a retomar una última preguntita por acá. El señor Víctor Nava dice, ¿qué consejo me dan? Tengo una pieza metálica a la cual adherimos 2085 con Clipton. El detalle es que durante el horneado a 100 grados el adhesivo comienza a generar burbujas. Obviamente se despega. ¿Hay otro tipo de adhesivo más resistente a calor y solventes? Adrián. Sí, señor Víctor. Aquí es importante que cuando tenemos problemas de que se desprenden las piezas, es que tenemos un problema de adherencia y hay que detectar en dónde estamos teniendo el problema. Si cuando se desprende la pieza como tal, el adhesivo, al ser un color azul, si se queda impregnado todo en la parte metálica, quiere decir que no hubo un buen cocimiento entre el adhesivo y el poliuretano. Pero si al revés tenemos todo el adhesivo en el lado del poliuretano, quiere decir que tenemos un problema de limpieza.
¿Por qué? Porque no lo limpiamos bien, porque tiene algún producto, una grasa, cuando se maquinan las piezas se ocupan desengrasantes o algún tipo de productos para refrigerar la fricción que hace el pulir o el tratamiento mecánico. Entonces tenemos un problema de limpieza. Entonces había que detectar en dónde se quedó el adhesivo para determinar si es un problema de curado o de limpieza. No es el problema del adhesivo como tal. Podríamos ver otra alternativa como cuál es el tiempo de curado que se le está dando a esa temperatura. Gracias. Aquí otra recomendación, señor Víctor. Generalmente, cuando tenemos ese problema de burbujas, en algunas de las ocasiones puede ser a que tenemos un exceso de adhesivo. Le platico cómo funciona esto. Nosotros tenemos nuestra superficie y en esa superficie nosotros estamos aplicando el adhesivo. A la hora que aplicamos el adhesivo, si yo aplico un exceso, recuerda que este adhesivo tiene solventes. Entonces, si yo aplico un exceso, esa capa es tan gruesa que no permite la evaporación del solvente. Entonces, cuando yo lo meto calor, obviamente la pieza empieza a calentarse por dentro, empieza a generar calor y lo que va saliendo de abajo es ese solvente que quedó atrapado por un exceso de adhesivo. Entonces, una posible solución, además de la limpieza que comentó Adrián, además de revisar cómo quedan las piezas cuando se desprenden y ver bien la causa, puede ser ese exceso de solvente. Una recomendación podría ser también el bajar un poquito la cantidad de adhesivo que se pone sobre la pieza. Baltasar López nos pregunta también, buenas tardes, yo utilizo para una mezcla de 2013 el 112 para un tapete. ¿Qué tanto me afecta sacarlo al sol para que cure? Porque hice uno y como que a los 4 días todavía sentía crudo de la superficie. Entonces hice otro y no lo saqué al sol y su curado fue excelente, pero no lo hice el mismo día. No sé si eso me afecte. Adrián, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, señor Baltasar. Mire, esta situación es más que revisarlo en el tema de los pesos, de la relación y del proceso de mezclado, porque ante tu pregunta, que no está curando, que imagino que a lo mejor se siente TAC o se está desmoronando, el problema es que no está curando de manera adecuada. El calor no le afecta, al contrario, el calor le ayudaría a que curara más rápido. Aquí más es un tema de identificar por qué no curó, si se puso de más el 112 o no se mezcló de manera homogénea, quiere decir que no se integró, y eso que no está curando puede ser el 112 que puede estar flotando y que no esté curando de manera correcta con el material, pero es más por el lado de o se puso algo de más o la mezcla no fue homogénea, ¿no? Pero había que revisarlo de manera muy particular, pero el sol no le afecta, al contrario, le ayuda porque a mayor temperatura es como si lo metiéramos al horno. Muchas gracias. Señor Isaac nos comenta, ¿ustedes me podrían asesorar o ofrecer alguna ficha técnica del proceso para poder vaciar el poliuretano? Claro que sí, señor Isaac. De hecho, nosotros dentro de todas nuestras fichas técnicas viene el proceso de manejo del material. Ahí usted puede ver claramente, pero no tenemos ningún problema. Podemos incluso acudir con usted, darle todas las asesorías, realizar una vaciada con usted también por ahí, mejorar, darles algunas recomendaciones, ¿no?, que le puedan ayudar a eficientar su proceso. Yo de todas maneras ahorita estoy tomando toda la nota de todas las dudas y pues bueno, nos vamos a poner en contacto con ustedes para pues bueno, platicar más a fondo. Y por acá el señor, yo creo que ya tomamos esta última preguntita porque ya nos alargamos un poquito en la presentación. Señor Alejandro Santana dice, en ese tipo de uniones de poliuretano, si se echa un 65% de dureza 95 y un 35% de una dureza 80, ¿predomina el mayor porcentaje o se equilibra? Ya que yo en algunas piezas ocupo 20-28, pero se estrellan, entonces mezclando con 50-85 en esas proporciones y ya no se parten. Adrián, ¿me ayudas? Aquí, cuando se hace la mezcla como tal, no, o sea, quiero entender su pregunta, o sea, no se trata de que ponga un porcentaje mayor a otro para que se tenga un equilibrio de durezas. Cuando se hace estas mezclas, por eso se deja casi a punto de tacking, es decir, ya casi curó el material como tal, y encima nada más sirve como una adherencia. Si por el contrario su pregunta se refiere a mezclar un producto de una dureza mayor con una dureza menor,
Aquí es mucho de error más bien de hacer prueba y error. ¿Por qué? Porque como los dos productos tienen NSO distintos, pues tendríamos que volver a evaluar la mezcla de los dos poliuretanos para saber cuál es el NSO. Pero si la cuestión es de que abajo una dureza y arriba otra dureza, solamente tenemos que dejar al punto de tacking para que cuando se vacíe el otro, se haga una adherencia, no va a haber una transferencia, no va a pasar hacia la primera vaciada, y obviamente en la parte de arriba tenemos la dureza, por ejemplo, si es dureza 95 arriba y dureza 70 abajo, cada una de las partes va a tener la dureza correspondiente. Muchas gracias. Híjole, les agradezco mucho su participación, de verdad nos gusta mucho contestar aquí sus preguntas, pero y yo creo que iremos tomando estas dos y ya al final para dar cerrado. Pero bueno, señor Baltasar nos pregunta, ¿el procesor que ustedes manejan es curado a temperatura ambiente? No, se tendría que meter en horno. Generalmente todos los procesores, la mayoría de los procesores deben ser curados en horno, salvo otros productos, son los organosoles, pero es otro material y no lo manejamos. Víctor Ara nos pregunta, ¿cómo es el mejor proceso para el mezclado del propolímero con el agente curante? ¿Se puede utilizar un mezclador con taladro? Sí podemos utilizar un mezclador con taladro, realmente el mejor proceso pues no lo hay, ¿no? O sea, realmente depende de cada uno de nosotros. El problema de utilizar un taladro es que si le damos mucha revolución nos va a costar mucho trabajo sacar la burbuja por un lado, o nos va a quedar las misas pues, muy burbujeadas y por ende con mucho poro, ¿no? Realmente aquí más bien lo que tenemos que tener cuidado, lo que tenemos que estarnos enfocando mucho es en una adecuada selección de nuestra cámara de vacío y de nuestra bomba de vacío, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver fundamentalmente. Realmente no hay, el mejor pues muchos lo hacen manual, ¿no? Son cubetas de 20 kilos y los hacen manuales, ¿no? Hay otras personas que meten taladro para una cubeta de 20 kilos y realmente no hay tanto problema, ¿no? Sino más bien el punto medular aquí es el uso adecuado de la cámara de vacío. ¿De acuerdo? Y pues bueno, yo con esta pregunta damos por finalizado. Les agradezco.